¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque Vector Optics, ya sabéis que yo colaboro de forma estrecha con ellos, me han enviado un nuevo visor para que os enseñe a vosotros, os explique y os dé mi punto de vista acerca del mismo. ¿Y de qué visor se trata? Bueno, ya lo tengo montado, ¿vale? ¿De qué visor se trata? Bueno, pues por aquí tengo una caja encima de una silla y el nuevo Tauron 550 con campana de 60 y tubo de 34. En esta ocasión es de segundo plano focal. Dejo la caja por aquí, ¿vale? Y os explico un poco qué es lo que tiene dentro y ya entramos un poco más en detalle sobre las características y funcionamiento de esta lente. Bueno, chicos, pues nada, nosotros cuando abrimos la caja de Vector ya nos aparece un papel largo en el que nos explican un poco las instrucciones, nos dice también que tiene garantía de por vida, ya sabéis, una garantía de las buenas, de las que no te preguntan, y viene también incorporado un parasol, una tapa para proteger nuestras lentes, en este caso son transparentes, la llave para ajustar, en este caso y únicamente la torreta de la deriva, la llave para ajustar también la torreta de altura, así como el cero stop, y unas monturas, por supuesto. Vector Optics ya sabéis que siempre incluye unas monturas en cada uno de sus visores, unas monturas con una calidad excepcional. Y creo que no se me olvida nada más, una gamuza y alguna tarjeta y alguna cosilla más que, como he dicho hace un momento, creo que, como creo que os he dicho hace un momento, os iré dejando imágenes a lo largo de este vídeo. ¿Por qué me han enviado este visor? Muy sencillo. Vector Optics contactó conmigo ya hace algún tiempo y me dijo: oye Alex, todos los visores que te hemos mandado hasta la fecha han sido de primer plano focal. Nos gustaría enviarte también alguno de segundo plano focal. ¿Qué te parece? Oye, pues estupendo. ¿Cuál te mandamos? Ellos me ofrecieron el Continental de 48 aumentos, un visoraco. ¿Qué sucede? Que yo sé que ya están trabajando en la segunda versión de ese mismo Continental, el de 48 aumentos. Y viendo la experiencia que yo ya he tenido con la gama Tauron, con el visor de 24 aumentos que me mandaron, con el de 32 y con el 40, dije, ni me lo pensé. Digo, quiero el Tauron de 50 aumentos. Yo le ofrecí para en un futuro, para cuando saquen ese nuevo Continental, el hacer una comparativa entre este Tauron de 50 aumentos y el nuevo Continental cuando salga de 48 aumentos. Me han dicho que sí. Yo espero que cuando lo reciba hacer una buena prueba de campo dentro de mis capacidades y posibilidades. Yo sé que aquí hay otros canales que están especializados en hacer pruebas de campo de ese tipo, pero bueno, yo intentaré hacerlo lo mejor posible. Así que nada, chavales, ¿por dónde empezamos? Tengo que contaros muchas cosas, espero que no se me olvide nada. Cualquier cosa que vosotros creáis que se me ha olvidado o alguna duda referente a este visor, aquí abajo en la caja de comentarios me escribís y yo en el momento que tenga un momento os resuelvo vuestras dudas. Pues nada, Vector Optics, el Tauron con una capacidad de aumentos de por 10, eso significa 5,50, son 10 en el factor de multiplicación, como se le suele decir en fotografía. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo un elemento a 5 aumentos, ese mismo elemento lo vamos a poder ver 10 veces más grande, ¿no? Entonces tiene una campana de 60, en este caso casi que me está rozando el raíl Picatinny, habrá como 1 milímetro para que roce, eso es muy bueno porque también me va a permitir muchísima más capacidad de atraer o de ingreso de luz a nuestra lente, y sigue teniendo un tubo de 34 para tener también mayor corrección, pero eso ahora lo explicaremos en un momento. Una de las características de este nuevo visor, ¿cuál es? Que nos está incorporando un cristal japonés HD, ED. HD porque es de alta definición y ED porque es de dispersión extra baja. Esto es un sistema que yo ya os he comentado en alguna ocasión que inventó Nikon para corregir las aberraciones cromáticas y tener mejor calidad de imagen. Además, las lentes tienen también tratamiento multicapa para tener imágenes más brillantes, más contrastadas y más nítidas. Seguimos con un tema óptico, tiene un alivio ocular de 95 milímetros, muy parecido a la otra gama de visores, tanto del Tauron como del Continental, y tiene un campo de visión en 5 aumentos a 100 metros, ¿vale? Tiene un campo de visión de 8,2 metros o de 0,82 metros si lo ponemos en 50 aumentos. Si vosotros dais cuenta, a 5 aumentos 8,2, si nosotros lo dividimos por 10, nos va a dar 0,82 metros, ¿no? Entonces, por eso es un factor de multiplicación de por 10. Entonces, os repito, a 100 metros y a 5 aumentos tenemos un campo de visión de 8,2 metros, y si lo ponemos a 50 aumentos, ese campo de visión a 100 metros se nos reduce a 0,82 metros. Su retícula, una retícula de las que a mí me gustan, una retícula limpia, no es de árbol de Navidad, a mí me gustan así. Y a lo mejor tú me estás diciendo, ah, claro, vale, ahora como tienes ese, dices eso. Yo siempre digo lo mismo, en todos los visores que he recibido,
con árbol de Navidad siempre digo que a mí, y por mi forma de tirar y el tipo de disparo que yo hago, a mí las retículas que me gustan son limpias. La del antiguo Taurus, la del Beirón también, y esta especialmente porque es muy parecida a la del Taurus, con muy poquitas señales de referencia. La retícula se llama VCO 5000 y como decía hace un momento es en segundo plano focal. Ya sabéis que por mucho que movamos nosotros el zoom, los aumentos, la retícula siempre se nos va a mantener igual. Lo único que nos va a cambiar va a ser lógicamente pues la imagen que estamos viendo, que se nos acerca o se nos aleja más. La retícula tiene un punto central de 0,05000 y es flotante y por supuesto está iluminado. Paralaje lateral de 10 yardas, aquí me pone de 10, no sé si son 10 yardas o 10 metros, de 10 metros o 10 yardas hasta el infinito. Y como decía hace un momento, la retícula está iluminada, tiene 6 niveles de iluminación con una pila de CR2032 y lo guay es que, como ya nos tiene acostumbrado Vector, es que entre nivel y nivel tenemos una parada, ¿vale? Para no tener que, si tiene por ejemplo 12 niveles y estamos en el nivel número 6, tengamos que volver al 0 o por abajo o por arriba. Entonces nosotros tenemos el visor encendido, si subimos o bajamos se apaga, si subimos o bajamos se enciende con diferentes intensidades en color rojo. Y bueno, ajuste. En este caso hay un cambio. ¿Por qué? Porque este visor se ha enfocado o está enfocado por sus características mecánicas y ópticas, está enfocado es un visor optimizado para competiciones en F-Class, en Field Target y sobre todo también en tiro en banco, el famoso BR. Entonces, el valor por clic, en vez de ser 0,1 como nos tiene acostumbrado la inmensa mayoría de los visores, al menos de los que yo he presentado a vosotros, en esta ocasión es de la mitad, 0,05 miliradianes por cada clic. ¿Y eso qué significa? Pues si 0,1, que son los normales, entre comillas, o los más comunes, un clic a 100 metros es 1 centímetro, en este caso un clic a 100 centímetros es medio centímetro. ¿Por qué os decía hace un momento que este es un visor enfocado para ese tipo de competiciones, FT, F-Class y BR? Porque el ajuste es un poco más fino, es un poco más parecido a los visores con corrección en MOA. No hay tanto desplazamiento en los disparos. Es una torreta que es una auténtica pasada, como podéis estar escuchando. Y tiene indicador por huerta y tiene también 100 clics por huerta. Eso en condiciones normales y si el visor fuera de 0,1 miliradian serían 10 miliradianes. En este caso no, en este aunque tengamos los mismos clics, en este caso serían 5 miliradianes porque, os repito, es la mitad de corrección. La torreta de la deriva tiene bloqueo. Como estáis, no sé si lo podéis escuchar, tiene bloqueo, un bloqueo bastante tosco, algo parecido al Continental y mucho mejor el bloqueo que, por ejemplo, el Taurón de 40 aumentos. Ahí ese sería un punto débil de ese visor, del Taurón de 40 aumentos. Tanto el bloqueo de altura como la de deriva, las torretas me hubiese gustado que no hubiese tenido bloqueo. En este caso tiene bloqueo, pero es un poco tosco, es parecido al Continental y eso me gusta muchísimo. En este caso, en el de la torreta de altura no tiene bloqueo porque el bloqueo es a través de una rueda giratoria que tiene aquí, que lo que hace es presiona esa torreta y se nos queda totalmente bloqueado. Además, de esa forma también podemos ajustar nosotros la dureza de nuestros clics y eso es algo maravilloso. En el interior también tiene un disco que hace que nosotros tengamos parada cero stop como la inmensa mayoría de visores de Vector. Ahora mismo yo no lo tengo activado porque este visor yo lo único que he hecho ha sido mirar mucho a través de él, pero todavía no he pegado ni un solo disparo, ni he centrado ni nada. Bueno chicos, hacemos un pequeño paréntesis para explicaros un poco el funcionamiento de esta torreta. Como decía hace un momento, el sistema de bloqueo es simplemente girando esta tapa que tenemos aquí, esta tapa superior, que hace que además nosotros podamos ajustar la fricción de nuestra torreta un poco a nuestro gusto. No hay mucha diferencia, ¿vale? Pero sí que si la apretamos un poquito y la aflojamos un poco, sí que ya se queda un poquito más tosca. O sea que esto es un punto muy a favor de este visor. Si apretamos un poquito más, pues ya esto se queda totalmente apretado y no hay forma de que nuestra torreta por forma accidental se mueva. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros activar nuestro cero stop? Nosotros tenemos aquí 3 prisioneros, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Lo primero que hacemos va a ser quitar nuestra tapa, únicamente tenemos que girar hasta que salga.
Y una vez que haya salido, aflojamos nuestros prisioneros. Y 3. Y ahora lo único que tenemos que hacer es tirar hacia arriba de nuestra torreta. Está un poco durito, ¿vale? Porque tiene aquí la junta tórica que hace que precisamente se nos quede sellado. Y aquí tenemos nuestro sistema de disco, también con algunos prisioneros que tenemos que aflojar. 1, 2 y 3. Y ya lo que hacemos nosotros es únicamente arrastrar nuestro sistema de disco en sentido de la aguja que nos señala y volvemos a apretar. Bueno chicos, volvemos a introducir nuestra torreta, estará un poquito dura al principio hasta que pase la junta tórica, ahí está, metemos nuestro tornillo. Este sistema es mucho más cómodo tanto para el bloqueo de la torreta como el ajuste, muchísimo mejor que la llave de plástico, que la tapeta está con la ranura, y apretamos un poquito y si os dais cuenta ahora mismo los clics no los tenemos activos. ¿Por qué? Porque tenemos que apretar nuestros 3 prisioneros. Y chicos, ya debería de funcionar y tener activo nuestro sistema de cero stop. Vamos a aflojar un poquito, como estáis viendo. Así de sencillo. Por aquí, la rueda de las dioptrías, una rueda que está bien, no está muy dura, no está un poco mantequilla, pero se gira de forma muy suave. Y tenemos una corrección de +2 a -3. La construcción, la de siempre, la de Vector Optics. Aluminio 6061 de tipo 6, aeronáutico, muy fuerte, y luego tiene también el certificado de calidad IP67, os recuerdo. ¿Eso qué es lo que era, Alex? Que no me acuerdo, creo que eso decías que se podía sumergir yo no sé cuánto tiempo, correcto. IP67 es un certificado de calidad que nos asegura que este visor cuando lo metamos a una profundidad máxima de 1 metro durante 30 segundos no va a sufrir ningún tipo de daño ni va a afectarle de forma interna a los mecanismos, ni a los cristales, ni a nada por el estilo. Es un visor que es un poquito más largo, por ejemplo el Taurón de 40 aumentos me gusta muchísimo porque es como unos 2 centímetros más corto, no es un visor que sea excesivamente pesado para lo largo que es, este mide 40 centímetros y pesa unos 950 gramos. Y bueno, ya os he pegado un repaso en cuanto a lo que es el visor, características ópticas y características mecánicas. Ahora, ¿cómo se ve? Bueno, pues como decía, a mí me ha gustado muchísimo. De hecho, actualmente la gama Taurón, para mí, esta es mi humilde opinión, ¿vale? Está un poco por encima de la gama Continental, del Continental de los normales, ¿vale? De los más antiguos. Yo, de hecho, si os dais cuenta, carabina últimamente, cuando grabo y todo, estoy utilizando el Taurón de 40 aumentos. ¿Vale? ¿Me estás diciendo que el Taurón es mejor que el Continental? Yo tengo la sensación de que aumentos más grandes, sobre todo cuando grabo a través de las Copcam, se me ve un poquito mejor. Y tengo quizá también menos aberraciones cromáticas. Son lentes que son nuevas, en este caso es japonesa, los otros Taurón creo que son alemanas. Y bueno, ya sabemos también nosotros, los que entendemos un poco nos dedicamos a la fotografía y la imagen, como en mi caso, que las lentes japonesas pues siempre están a nivel top en cuanto a calidad de imagen. A mí me hubiese gustado que en vez de ser de 5 a 50 aumentos, hubiese sido de 15 a 50 aumentos, a mí, porque yo a 5 nunca voy a disparar. Y alguien que compre este visor, creo, y bajo mi humilde punto de vista, que no va a disparar casi nunca a 5 aumentos. Como mínimo va a disparar eso, a 10 o a 15. Hubiese reducido mucho el factor de multiplicación, duda me hubiese sido un poquito más pequeño. Es un visor que, como decía hace un momento, es un poquito grande, pero para el tipo de disparo que os he dicho yo hace un momento, competiciones en F-Class o BR, no importa. De hecho, os fijáis vosotros que yo tengo la carabina aquí lastrada con peso y es algo que incluso la gente que participa en ese tipo de competiciones busca, tener un equipo pesado para estabilizar un poquito más el tiro. Mi punto de vista es que de todos los visores de Vector que tengo actualmente, este quizás sea el que mejor se ve. Tengo que probarlo todavía muchísimo más a fondo, pero he mirado mucho a través de la ventana y me ha gustado muchísimo. Problema, que cuando yo le ponga las Copcam, como siempre me repito, no vaya a ver la misma calidad que veo yo, la vaya a ver vosotros a través de la cámara. Os decía, estos son cristales con multicapa, tratamientos de la leche, japoneses, pero luego la imagen pasa a un sistema de visión con más cristales y al final llega a una cámara de acción con lentes de plástico. O sea que lo que se ve a través de la imagen, de lo que tú estás viendo a través de la pantalla, por supuesto no tiene nada que ver con lo que se ve a través de aquí. Así que nada, chicos.
chicos, agradecerte de nuevo el que estés ahí, agradecerle de nuevo a Vector Optics que me sigan mandando material, el que sigan colaborando conmigo, el que me sigan en algunas ocasiones preguntando opiniones acerca de los visores y tal, cómo creo yo que podrían mejorar algunos aspectos y tal. Y lo dicho, espero muy pronto poder salir al campo, probarlo, ponerle las Capcan, hacer algunos disparos y probarlo además con esta MK2 de Air Max, la Cry, que estoy deseando de probar este conjunto. Así que nada, chicos, nos vemos muy pronto y espero que os haya gustado el vídeo y al menos os haya entretenido ese poco tiempo que haya durado. Venga, chicos, nos vemos en la siguiente.